Buenas, mi nombre es Fraser Asprilla y el día de hoy junto con mis compañeros Yerlin Mena y David Giovanni Rentería les vamos a hablar sobre tipos de modulación. Modulación de banda lateral única (SSB). La modulación de banda lateral única es una forma eficiente de modulación de amplitud AM que utiliza la mitad del ancho de banda, como podemos observar en la imagen. Esta técnica es más popular en aplicaciones como telefonía, radio HAM y comunicaciones HF, es decir, comunicaciones basadas en voz. Podemos observar la imagen. Método con filtro. Filtro de banda lateral única. Los transmisores, al igual que los receptores, tienen requerimientos para redes altamente selectivos para limitar los espectros de frecuencia de la señal y de ruido. Los filtros LC convencionales no tienen un Q suficientemente alto para la mayoría de los transmisores de banda lateral única, como podemos observar la gráfica en esta imagen. Filtros de cristal. El filtro de red cristalina se utiliza comúnmente en sistemas de banda lateral única. El diagrama esquemático para un filtro típico de pasabanda. La red con cristal. La red comprende dos conjuntos de pares de cristales acoplados conectados entre los transformadores de entrada y salida, sintonizados T1 y T2. Cada par de cristales se acopla en frecuencia dentro de 10 a 20 GHz. X1 y X2 se cortan para operar en la frecuencia de corte inferior del filtro. X3 y X4 se cortan para operar en la frecuencia de corte superior. Filtros mecánicos. Esencialmente un filtro mecánico comprende cuatro elementos. Un transductor de entrada que convierte la energía eléctrica de entrada en vibraciones mecánicas. Una serie de discos metálicos de resonancia mecánica que vibran a la frecuencia de resonancia deseada. Un tubo de acoplamiento que acopla los discos metálicos y un transductor de salida que convierte nuevamente las vibraciones mecánicas en energía eléctrica. Filtros de onda acústica superficial. Los filtros SAW utilizan la energía acústica en lugar de la energía electromecánica para proporcionar un rendimiento excelente. Para la filtración precisa de pasabandas, en esencia, los filtros SAW atrapan o guían las ondas acústicas a lo largo de una superficie. Pueden operar a frecuencias centrales hasta de varios Hz y anchos de banda hasta de 50 MHz, con más exactitud y confiabilidad que su predecesor, el filtro mecánico, y lo hacen a un costo menor. La modulación por desplazamiento de fase o PSK. En una forma de modulación angular que consiste en hacer varios la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional PM es que mientras en esta variación de fase
es continua en función de la señal moduladora. En la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con estados limitados. La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que en el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal moduladora, valor que el modulador obtiene al comparar la fase esta con la fase de la portadora sin modular. En el pasado, cuando se empleaban las ondas cortas para la transmisión de comunicaciones telefónicas, normalmente se utilizaba un procedimiento particular de este tipo de modulación, denominado banda lateral independiente. Este procedimiento se basaba en la utilización de dos moduladores que funcionaban con la misma portadora. A cada uno de ellos se aplicaba como señal moduladora dos canales telefónicos previamente multiplexados en frecuencia. Finalmente, de los productores de modulación de un modulador se seleccionaba la banda lateral superior y del otro la banda inferior y se suprimía la portadora. Con ello se enviaba al transmisor la información correspondiente a 4 canales telefónicos, 2 por cada banda lateral. Modulación en banda lateral única. Analizando el espectro de DSB, se encuentra que hay una redundancia, ya que hay dos bandas alrededor de FC con simetría, o sea que son parecidas. Esta observación permite crear un nuevo esquema de modulación que se llamará SSB, más conocida como banda lateral única. En consecuencia, se generan dos tipos de modulación: la banda superior única y la banda inferior única. Ventajas y desventajas. La superioridad tecnológica de la banda lateral única sobre la amplitud modulada reside en esa necesidad de gastar solo un cuarto de la energía para transmitir la misma información en compartida. Los circuitos transmisores y receptores son más complejos y más caros. Otra ventaja de esta modulación sobre la AM es que en la potencia de emisión se concentra en un ancho de banda más estrecho, normalmente de 2.4 kHz, por lo tanto es muy sobria en el uso de la frecuencia, permitiendo más transmisiones simultáneas en una banda dada. Como desventajas podemos citar su peor calidad de sonido si la comparamos con la AM. Aplicaciones de esta banda. Normalmente se utiliza en telefonía multicanal, en circuitos de radio punto a punto, en enlaces de microondas, comunicaciones militares, radio aficionados o radio amateur, comunicaciones móviles de alta frecuencia. Esto es todo. Espero que les haya gustado nuestra presentación y muchísimas gracias.